Bienvenidos todos al Dad's Podcast, al Dad's Club Podcast. Mi nombre es Pablo Coronado, soy el anfitrión y esta es la primera vez que vamos a estar haciéndolo en español. Ya tenemos nuestro podcast en inglés y hemos tenido buena respuesta. Hemos querido ayudar a diferentes hombres en diferentes edades, no solamente la mi edad, que tengo 40 años, pero tratar de ayudar a diferentes hombres en diferentes estados de ánimo. Una de las cosas es que vamos a poder ver la perspectiva de otros hombres, vamos a poder ver la perspectiva de mis invitados, que eso es lo más importante. ¿Por qué? Porque no solamente mi propia opinión cuenta, pero la opinión también de la perspectiva de otra persona. Y por lo que estoy hablando en la perspectiva es que cuando nosotros vemos la perspectiva en diferente forma o en diferente persona, podemos saber que Dios está haciendo algo diferente cuando nosotros estamos en el problema. Es como estar en el huracán, en el ojo del huracán, y alguien está fuera del huracán y te dice, todo va a estar bien, ya viene la salida, pero de eso se trata y queremos ayudarles, queremos animarles, queremos exhortarles, pero también queremos darles, retarles en la vida que ustedes están llevando, porque todos tenemos problemas, todos tenemos dificultades, pero cuando nosotros podemos saber que hay una salida, es cuando Dios puede dar la respuesta que necesitamos. Y quiero dar la bienvenida a todos ustedes una vez más. Si nos estás viendo por primera vez, que creo que es la ocasión que nos estás haciendo, puedes suscribirte al canal, darle like y para saber que estamos teniendo buena respuesta con ustedes, el público, si nos pueden ayudar con estas dos cositas. Una vez más, les agradecemos su visita y sin preámbulos, si yo quiero entrar en materia, vamos a hablar hoy de algo muy importante que a todos nos conviene y a todos nos, ¿cómo podría yo decirlo? Nos duele a veces decir que esta palabra que voy a decir es fuerte para todos los hombres, integridad. Es algo que sería una práctica y una manera de vida más que una sola palabra. Y para esto tengo un invitado muy especial en nuestro primer episodio en español de Dad's Club, mi amigo pastor Gabriel Borja desde la ciudad de Puebla, México. ¿Qué onda, Pablo? ¿Cómo estás? Bien, mi hermano. Gracias por ¿cómo te puedo agradecer? Tú estás hasta el tope de cosas y me diste hoy, no, en serio, te doy tantas gracias, estás hasta el tope de cosas y ocupadísimo, pero te doy tantas gracias por darnos la oportunidad de entrevistarte. Es algo que yo he tenido en mi corazón, hablar contigo y escuchar también. Hemos estado texteando bastante Sí. En diferentes temas. Creo que te mandé un tema que fue un poco diferente como para la iglesia, Sí. en una situación que se nos apareció aquí en Estados Unidos, que es muy común aquí en California, pero Sí. ahorita no voy a entrar en esa materia, así es que no voy a meterme en problemas, pero te doy gracias por estar con nosotros. Este es el primer episodio, así eres el padrino, dijimos. Wow, qué cool. Es el primer episodio en Dad's Club en español, ya tenemos uno en inglés, pero yo tenía en mi corazón empezar a hacerlo y qué mejor manera de empezar que tú estés aquí con nosotros. Muchas gracias. La verdad, muy contento de poder platicar. Y bueno, es una buena charla. Tenía rato que no nos veíamos después. Creo que la última vez fue con un buen cafecito. Entonces ahora sí le damos. Algo que tenemos mucho en común. Tenemos varias cosas en común. Una de las cosas es somos amantes del café, no del café de olla, que no voy a despreciar el café de olla, pero el buen café, un espresso. Y te voy a ser sincero, yo apenas me compré una máquina de espresso manual donde la pachurras. Estoy aprendiendo a hacerlo otra vez porque yo era barista hace muchos años. Y pero es una de las cosas que compartimos tú y yo. Otra cosa de las que compartimos, que te gusta el básquetbol. A mí me encanta el básquetbol. Sí. Y eres papá, eres esposo, eres pastor, eres podcaster.
También. ¿Nos puedes hablar un poco de tu podcast? Por lo que yo estoy entendiendo, yo lo he escuchado muchas veces, varias veces, y algo que me gusta mucho en tu podcast llamado Humano es que hablas mucho de la salud mental, que Sí. es algo muy, que se está dando mucho ahora. No, no es que sea moda, yo Ujú, lo creo de esta manera, que las diferentes generaciones tuvieron diferentes tipos de maneras de lidiar con problemas, ujú. hasta que nuestra generación se dio cuenta que eso se llamaba salud mental. Sí, se llama depresión y ansiedad. O lo reprendíamos o Sí, sí, pensamos que era un ataque del enemigo. Y, es sí, sí. cosas que son a lo mejor algo, la perspectiva, como decíamos, la perspectiva de algo tan sencillo como era a lo Ujú. mejor hablarlo con alguien. Sí, totalmente. Yo creo que este tema de salud mental parece ser un tema como de moda, pero yo creo que más bien es un tema que necesitamos como, pues como papás, como cristianos, como pastores, Claro, estar cuidando nuestra propia vida, ¿no? Estar observando cómo estamos desde esa perspectiva. Y creo que mucho tiene que ver con que las vidas que llevamos ahora son mucho más complejas que las vidas que llevaron tal vez nuestros propios papás o una claro. generación anterior, ¿no? Yo todavía estoy como que en esa brecha andamos tú y yo como en la edad parecida en la que todavía vivimos una vida sin internet, sin celulares, ¿no? Claro, De niños, ¿no? Pero aún así lo tocamos, lo vimos. Entonces, estamos como que con dos pies en dos generaciones muy diferentes. Y eso es lo creo que yo creo que nos está causando un ajuste ok, cómo manejamos estas vidas más aceleradas, más conectadas, más complejas. Entonces sí creo que estamos en ese periodo, ¿no? En esa generación. claro, claro. Y algo que me parecía muy chistoso en varios aspectos es que el pueblo cristiano, o el pueblo cristiano en donde yo, no, yo nací, yo crecí, Ujú, ah, acusábamos a personas con este tipo de problemas diciendo que a lo mejor tienes un demonio, a lo mejor ujú, tienes, tienes, bueno, la depresión es porque estás en pecado, o sí, íbamos algo mucho a lo bíblico, a lo escéptico, a lo espiritual, siempre íbamos, pero a lo mejor muchas veces se daba que a lo mejor no le teníamos o no tenían el espacio correcto para que estas personas pudieran dar un paso adelante y decir, yo necesito ayuda, ujú, yo necesito ayuda. Y algo que he encontrado en tu podcast y cuando tengo la oportunidad de decirte que algo que me pegó, que dijiste, te lo digo, te lo mando, porque en verdad escuchar la perspectiva de otra persona nos va a ayudar a ampliar nuestra visión de cómo movernos hacia adelante o sí, cómo estar estancados. sí, Porque sí, muchas veces si escuchamos la manera o las palabras incorrectas y la persona incorrecta, ujú, nos podemos estancar aún más. ¿Tú qué ves? sí. Sí, creo que eso es lo que pasa, ¿no? A veces damos respuestas muy sencillas, muy simplistas a problemas que llevan tiempo, ¿no? Justo el día de hoy platicaba con unos pastores de un grupo de jóvenes y me decían, pues, ¿qué le digo a un joven, ¿no? Que está pasando por esta situación de ansiedad, ¿no? Ya entendí que no le voy a decir, ora más, busca más, es esto. ¿Qué hacemos? Y yo le digo, pues es que el reto es estar con esa persona, ¿no? Mm, Que sería lo mismo que si una persona viene y te dice, oye, me acaban de dar un diagnóstico negativo en mi salud, pues lo irías a visitar al hospital, estarías con esa persona, lo acompañarías cuando le hacen un estudio, una resonancia magnética. Y le digo, es lo mismo en nuestra salud mental, ¿no? El acompañar a una persona es mucho de lo que necesitamos. Y creo que como hombres, o sea, en general como papás, necesitamos aprender que no la tenemos que hacer sola, ¿no? Creo que es no, lo mismo, ¿no? Mucho de lo que intentamos a veces hacer y pensamos estos mensajes es como, pues yo lo tengo que hacer, yo lo tengo que resolver, esta sensación de independencia, ¿no? Que sentimos que ser hombre es 100% ser independiente, resolver todos nuestros problemas, hacer las cosas solos, andar solos, resolverlo. Y eso creo que es la parte que también es complicada en nuestra salud mental claro, como hombres y como papás, ¿no? Andar a veces aislado, ya sea que seas líder, ya sea que estés tú en una empresa, donde quiera que estés, parece ser que así es como tenemos que ser, ¿no? Y eso sí creo que es donde creo que necesitamos aprender a andar juntos, ¿no? Tener hermanos, amigos, compañeros, con los cuales podamos fortalecernos y animarnos, ¿no? exactamente. Creo que la Biblia dice esto. Ya quiero hacer una pausa en esto. Este podcast no es un podcast cristiano.
Sí, sí. Es un podcast donde nosotros, la gente que está aquí, es cristiana. Ujú. Eso es muy diferente. Creo que la perspectiva es diferente. Donde podemos hablar de cualquier cosa. Sí, Y sí. algo que te comentaba al principio es ah, que a lo mejor podemos tener el tema y podemos empezar el tema a la hora que necesitamos hacerlo, Ujú. pero me gusta ver tu perspectiva, la perspectiva de mis invitados. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos pasando por algo donde a lo mejor el tema que está puesto en el podcast es, bueno, no, como que no me nace, como Sí, que a lo sí. mejor no es para mí, pero podemos hablar, a lo mejor todo envuelve o todo se envuelve alrededor de nuestro tema, como de hoy, te digo, es integridad, porque Sí. de ahí empiezan muchas cosas. Uh, yo creo que la palabra de Dios es íntegra, la palabra de Ujú. Dios es pura, la palabra de Dios es una sola, la palabra de Dios es fiel, la palabra de Dios es totalmente algo que en mi vida, a mis 40 años, y alguien que ha crecido como tú has crecido, tú y yo Sí, tenemos también esa parte que compartimos, que es que hemos crecido en la iglesia cristiana sí. y que hemos visto totalmente de todo. Sí, 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 de todo. Creo que la parte íntegra en la cultura mexicana, si me atrevo a decirlo de esta manera y con todo respeto para todas las personas que nos están viendo, pero si somos sinceros un poquito, creo que la integridad no es nuestro fuerte. Ujú. Empezando a lo mejor por lo que vemos, empezando a lo mejor por en lo que gastamos, Ujú. no hemos sido íntegros a lo mejor hasta con Dios mismo, ¿no? Ujú. En mi caso, yo tuve que aprender que dar el diezmo era no solamente parte de mi existencia como cristiano y parte Sí. como ah, de ser devoto de parte de Dios en ese sentido, porque si yo lo amo, yo voy a hacer lo que él me está Ujú. pidiendo que yo haga. Pero yo tenía que ser íntegro en mis finanzas, yo tenía que ser íntegro en Sí. mis finanzas con mi esposa, yo tengo que ser íntegro en muchas cosas, íntegro en mi trabajo, íntegro como papá. Si les Sí. digo una cosa, lo tengo que cumplir. Sí, Ah, sí. como papá, vamos a empezar en esta parte, como papá, ¿qué es lo principal? Creo que es el primer ministerio que un hombre tiene es ser papá. Bueno, Sí. en realidad es el matrimonio. Ujú. Vamos a ir por partes. Como matrimonio, como esposo. Lo vamos a Sí. desglosar de esta manera. Como esposo, ¿dónde empieza la integridad como esposo? Yo creo que ahí en relación a nuestra esposa, a nuestro matrimonio, tiene que comenzar con la parte de honestidad, de comunicación, ¿no? De venir a buscar. Porque creo que la tendencia como hombres siempre es un poco aislarnos, ¿no? Ujú, A lo mejor eso es un poco medio estereotípico, ¿no? Es que el hombre es más reservado, más callado. No se nos enseña mucho a veces cómo expresar lo que sentimos, lo que pensamos, lo que está sucediendo, ¿no? Y creo que mucho de esto yo lo observaría en la parte de buscar esa comunicación y ese espacio donde podamos ser conocidos, mm, donde yo quiera conocer a mi esposa y también ella me pueda conocer, porque esa es la parte donde a nosotros nos cuesta trabajo, ¿no? Mostrarnos vulnerables, contarle las cosas que están pasando, darle los retos que hemos tenido, nuestros temores, nuestros fracasos, wow, nuestras dudas. Y creo que en ese espacio es donde podemos comenzar a encontrar que una relación es necesaria en nuestro matrimonio, ¿no? O sea, si alguien tiene que saber lo que nos anda sucediendo es eso, y a veces hay una tendencia a ser más herméticos, ¿no? A claro. no comentar lo que sentimos, lo que estamos enfrentando, y creo que en eso es donde se construye esa relación más cercana, ¿no? De decir, oye, ¿sabes qué? Este día, ¿no? He sentido esto, han pasado estas cosas, he estado como considerando estas situaciones, he estado teniendo esos pensamientos, ¿no? No solamente pensamientos a lo mejor de tentaciones, pero a veces como tengo mucho miedo, ¿no? Me siento muy solo, estas cosas que nos hacen inmediatamente ponernos en una posición más vulnerable y más abierta. Entonces creo que ahí es Claro. donde somos más congruentes. En todas las áreas, para mí, esta parte de integridad, yo lo diría como buscamos ser congruentes, ¿no? Lo que somos, con lo que pensamos, con lo que estamos, como la mejor versión de nosotros la traemos a eso.
Y creo que a veces pensamos que nuestra esposa pues, puede soportar la peor versión de nosotros, ¿no? Y no le damos la mejor versión. Y creo que eso es lo que necesitamos, traer a casa, traer a nuestra esposa la mejor versión de nosotros todavía con ella, ¿no? Porque sí, eso se vuelve muy común, ¿no? Ya tenemos una relación, pues ya que me aguante, ya es esto, ya lo obtuve, ¿no? Y a Claro. veces nuestra mejor versión la ponemos en otros lados, ¿no? Y creo que esa integridad es traer siempre la mejor versión de nosotros a todos lados, pero en particular todavía también en casa, ¿no? Claro. Así es como yo vería, no sé, ¿tú qué piensas? Well, I mean, la congruencia que tú me estás diciendo es simplemente integridad, quiere decir a lo mejor, en mis propias palabras, Ujú. sería ser una sola persona. Y disculpen, una de las 5 niñas que tengo como hijas está llorando. Es parte de... Es parte. Ya quiero hacer una pausa también, eso. Las personas que no me conocen. Gabriel tiene su niño, Sí. ¿ok? Y él es papá y todos hemos pasado por todo eso. Ahora yo quiero hacer una pausa en eso, como les decía, porque quiero hacerles saber cuál es mi situación. Yo amo ser papá. Yo lo amo porque es algo que me ha nacido y les soy sincero, es algo que a mí me ha ayudado en muchas áreas de mi vida, el ser papá, el ser ejemplo, técnicamente. Sí, sí. Pero Dios tuvo diferentes maneras de mostrarnos su amor y de las 3 veces que mi esposo se embarazó, 2 de ellas tuvimos, tuvimos gemelas y las gemelas son idénticas. Es Wow. algo muy, muy raro, no solamente ya raro en el sentido que son gemelas 2 veces, que es todavía son gemelas idénticas. Y aparte tenemos Wow. otra que son, ya son las 5. De las 3 veces 5, así es que como buen mexicano, yo me multiplico. Y esa es la única manera de que puedo describir cómo puedo ser Pau. Pero si escuchan, es una de las gemelitas de las nuevas que apenas recibimos. Un reto. Está, y creo que es algo que te puede estirar con todos los sentidos. Sí, sí. El tener un bebé recién nacido es algo que te puede partir, Sí. te puede volver loco, te puede volver, si no tienes exactamente lo que necesitas en ese momento. Por eso les decía, creo que la mejor versión de mí es cuando yo empecé a ser papá. Mm, sí, Ese total. y no sé si estás de acuerdo conmigo, pero volviendo a lo que tú me decías de la integridad, como te digo, yo no podría estar aquí en esta cámara. Tú no podrías estar hablando Sí, en frente de gente en público, domingo tras domingo, preparándote, sí. hablando algo que a lo mejor no ha nacido y que no solamente Mm, ha nacido de ti, pero no solo, lo has vivido. Y una de las cosas que si van al otro canal del Dad's Club en inglés, mi amigo John y yo, que también él es pastor, hablamos mucho de lo que es la parte de la integridad. ¿Por qué? Porque lo he visto aquí en Estados Unidos, he visto que a lo mejor uh, en mi caso, yo he visto que muchas personas esconden la mm, verdad por no querer renunciar al llamado de Dios, ujú, por lo que en regular decimos, lo vamos a poner en perspectiva cristiana, por no perder el puesto, digamos, ¿no? ujú. Y los llamados son irrevocables, pero cuando tú te descalificas, ¿qué es lo que Sí. pasa? Y creo que eso es parte de vivir como papá en la integridad. Y yo creo, tú corrígeme si estoy totalmente equivocado, pero si no somos íntegros Ujú. en nuestro matrimonio, creo que no podemos correr una iglesia de Sí. la misma manera. Sí, sí. Sí, porque al final de cuentas nuestra vida y nuestra iglesia va a estar fundamentada sobre nuestro matrimonio, ¿no? Un matrimonio Mm, fuerte hace una familia fuerte y una claro, familia fuerte hace una iglesia más fuerte, ¿no? Y nosotros como hombres, el hecho de poder tener ese apoyo, ese respaldo, esa ayuda, esa relación nos hace, ¿no? Crecer y ser todo lo que necesitamos hacer, ¿no? Entonces, esa parte es tan importante seguirla fortaleciendo para que podamos ser papás o hombres en las cosas que tenemos que hacer. Y yo lo diría no solamente dentro de la iglesia, creo que incluso también en oh, nuestros negocios, en todo lo que claro, hacemos, ¿no? claro. En cualquier área que alguien se está desarrollando. Igual muchos que escuchan no son pastores, ¿no? Pero también esto aplica en tener ese apoyo, esta parte de sentirnos conectados,
con raíces profundas, ¿no? En nuestra propia relación también en matrimonio, ¿no? Entonces ayuda bastante a las cosas que Dios nos está llamando, ¿no? Ya. Y creo que es cierto en todos los sentidos. Si no tienes estabilidad, y no quiero decir felicidad total, porque la verdad, hay momentos felices y hay momentos de lucha, hay momentos de Sí, tribulación, lo que tú quieras en el matrimonio. sí, sí. Pero la estabilidad en donde tú basas tu visión en saber que, en mi caso, yo pongo mi estabilidad en Dios. Yo Ujú. puedo prenderme como gasolina en 10 segundos Sí, y botar todo por la ventana y decir, ya no quiero vivir esto. sí. Y he tenido la oportunidad de hacerlo. Para ser sinceros, yo creo que una de las cosas que quiero establecer en este canal, en este podcast y la gente que nos escucha es la vulnerabilidad Ujú. con la que podemos hablar. Porque, como les decía, yo no quiero esconder nada. Yo quiero ser transparente en todas las áreas. ¿Por qué? Porque creo este es el momento que la gente no solamente va a ver, como dice la palabra de Dios, que por nuestro amor la gente va a ver que Ujú. Dios existe, pero también por la transparencia, es por nuestro testimonio, como dice la misma palabra de Dios. Y el testimonio quiere decir, ¿quiere ser transparente o no? Dios está llamando a mucha gente, Dios está llamando a muchos matrimonios, pero también veo que muchos matrimonios han sido atacados, están siendo atacados por los mismos hábitos que Ujú. los mismos hombres hemos construido en ese sentido. Claro. Tú y yo podemos ver en el ámbito donde nos desarrollamos, la iglesia, a lo mejor, como dices, en el ámbito laboral de otras personas, en la empresa que tú trabajas, a lo mejor en el negocio que tú tienes, se refleja todo lo que tú traes de la casa. Ujú. Y honestamente creo que es algo que podemos empezar a descargarnos como hombres y decir, no lo tengo que cargar ya más. Ujú. Tengo que ser vulnerable Sí. para que yo pueda dejarlo ir. ¿Cómo ves tú? Sí, es que creo que eso ahorita mientras estabas tú hablando, estaba yo pensando en cómo a veces esta parte de integridad tampoco no se trata que sea como un peso sobre nosotros, sino más bien Claro. es un regalo en el cual todos Uh, tenemos esta libertad, ¿no? claro, Porque lo podríamos ver como un estándar, sin duda yo puedo ver mi vida y decir, pues claro, que la he regado un montón de veces, he fallado, ¿no? Hay muchas cosas en mi vida que digo, no manches, me hubiera gustado cambiar, haber tomado decisiones diferentes. Pero en el trayecto, este es el regalo en el cual encontramos una paz interior en todo lo que estamos haciendo, ¿no? Como que nos hace poder descansar, no vivir vidas fragmentadas o rotas o separadas o distanciadas. Entonces, yo creo que desde esa perspectiva, ver la integridad como un regalo para nosotros que nos permite descansar, que nos permite tener una vida plena, que nos permite crecer en cualquiera en la que estamos, es como espero que podamos verla como hombres, ¿no? Para claro. animarnos a eso. Porque si no se puede ver como este peso, ¿no? De, bueno, a ver, yo no alcancé esto, no hice esto, una vez me equivoqué. Justo ayer platicaba con una pareja, ¿no? Y me decían, es que nosotros nos hemos equivocado un montón de veces y por eso creo que ya no estamos haciendo las cosas como queremos y se sentían mal ambos, ¿no? No me metí ni en los detalles de lo que había pasado, pero decía, qué triste es que a veces una situación en nuestra vida, un momento en el que tal vez esta pareja no llegó a lo que deseaba, ahora está permeando su vida como para siempre, ¿no? Y yo les decía, pues hay que reconocer, sanar, continuar adelante y crecer a lo que ustedes quieren, ¿no? A sus sueños, a los anhelos que tienen como pareja, ¿no? Claro. Entonces, es un regalo que hoy tenemos para una vida plena, ¿no? Que sabemos que tenemos delante de Déjame nosotros. preguntarte algo y disculpa que te corte porque No, no. creo que es algo que a mí me ha ayudado en ese sentido. Sí. He tenido la oportunidad de ir o a platicar con, no he ido exactamente, pero platicar con amigos terapistas que hacen mucha terapia Ujú. de matrimonios. No solamente, se me fue la cámara. Sí, ¿Por sí. qué se me fue la cámara? Espera. ¿Por qué se me fue la cámara? Ok, aquí lo voy a cortar. Sí, sí. Como te decía, el
a lo mejor hablar con esta gente que tiene experiencia hablando con matrimonios por muchos Ujú, años, a lo mejor, y te lo digo de esta manera, porque esta gente no solamente es cristiana, ujú, pero también ellos han hecho que ah, se pueda ver yo que yo me pueda ver como hombre en una manera diferente. Por ejemplo, ujú, am, yo tengo que trabajar en las cosas que tengo que dejar ahí, ujú, como hombre. Y el hecho de que yo empiece a hacer mi trabajo es que a lo mejor vamos a ser sinceros, muchas personas a lo mejor han estado, si ya nos estás escuchando y tú has fallado como esposo, le has fallado a tu ujú, mujer y te ha dado otra oportunidad o te has quedado en la casa y quieres a lo mejor ver las cosas como eran antes, yo creo que no va a pasar absolutamente eso nunca. ¿Por qué? Porque si tú rompes un vaso, ujú. se va a romper en muchos pedazos, Sí. bastantes pedazos. Si esos pedazos los quieres pegar de nuevo, entonces si sale como si fuera un vaso otra vez y lo empiezas a pegar y empiezas a tomar la forma del vaso otra vez, podrías a lo mejor decir, ok, ahí está el vaso de nuevo, Ujú, pero el vaso está roto sí. completamente. Y la confianza, entremos en esta materia, Ujú, que me encantaría hablar contigo, en la materia de la confianza rota. sí. ¿Por qué? Porque si yo lo veo de esta manera, yo lo he tratado de ver de esta manera. Jesús nos habla de que nosotros tengamos fe en Él primero y no solamente la confianza, que confiemos en Él. No nos pide confianza, la primera vez nos pide que tengamos fe en Él. Fe y Sí, confianza es totalmente muy diferente, totalmente. totalmente, ¿verdad? Y la confianza, como dicen los salmos, yo confiaré en el Dios de mi salvación. Está hablando el salmista de los Mm, años que él ha estado en una relación con Dios, digamos, en esta sí. manera. Ahora, en una relación matrimonial, los años que nosotros hemos estado, en mi caso, yo tengo 15 años, Ujú, eh, para mí ha sido un regalo y un honor estar con mi mujer todos estos años y ujú, estar impecable en ese sentido de decir, hoy puedo decir que yo estoy impecable en esta área de mi vida, porque ujú. me ha costado. A todo el Sí, mundo nos cuesta, sí, sí, todos sí, los hombres, todas las mujeres, inclusive, también. tienen tentaciones, seamos Sí. sinceros. Ahora, si podemos pasar la prueba, entonces podemos estar seguros que no vamos a poder estar aquí en este sentido o en este lugar, sino que al contrario vamos a empezar a buscar otro mejor estado Ujú, de vida. Y ah, lo que quiero preguntarte es esto. eh, la confianza entre una pareja, entre tú y tu esposa, digámoslo de esa manera, ujú, lo más sencillo, entonces tú y tu esposa, ¿cómo tú manejas esa confianza? Como pastor, no solamente como pastor, pero como esposo? Porque cuando tú llegas de la iglesia, tú te quitas el saco y tú sí, eres un esposo, sí, tú sí, eres un sí, papá, tú a lo mejor lavas sí, los platos, a lo mejor sirves la cena y no tienes a alguien que te diga, oh, pastor, quiere que le sirva esto y te quitas totalmente esa máscara y te pones la máscara de esposo y papá. ujú. Hablando de esa manera, la confianza entre tú y tu esposa, cómo manejas esa área de tu vida? Sí, definitivo, la confianza se tiene que estar construyendo constantemente, ¿no? O sea, sí ha habido algunas cosas de decisiones que yo a veces he tomado. Por ejemplo, una de esas situaciones que en momentos ha sido complicada es una decisión que yo tomé sin haberla consultado acerca de un equipo, un dinero que teníamos, ¿no? Entonces yo dije, ok, pues lo voy a hacer. Era algo para la iglesia, habíamos invertido un Les dinero, hubo perdió. la oportunidad. Entonces yo dije, es como, la verdad es que agarré yo y compré un equipo de sonido que estamos ocupando dentro de la iglesia. Era una inversión que nosotros teníamos, yo lo vi como algo positivo, ¿no? Pues la iglesia no va a pagar, va a funcionar. Entonces, como que me brinqué ese proceso de sentarme a tener la conversación, ¿no? Sí le expliqué después, ¿no? Lo que había pasado, pero fue como esa línea delgada entre más fácil pedir perdón que pedir permiso. Permiso.
Y no, no necesariamente es pedir permiso, Oh, pero es sentarse a tener esa conversación, ¿no? ya, Y de alguna manera esa claro. parte fue como la confianza era como, oye, pero ¿qué onda con esto? No me consideraste. Y ha sido ese proceso de volver a como construir la confianza y de explicarle qué había sucedido y cómo estaba y de ser vulnerable. Y es un punto a veces en el cual la confianza también para nosotros es como, bueno, pues ahora, ¿qué necesitas? ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que quieres que te cuente? ¿Qué es lo que quieres que hablemos? Y es ser conscientes que tal vez nuestra esposa nos perdona, ¿no? La acción, pero sí hay una parte de confianza que tenemos que construir, ¿no? Y de platicar y de volver a hacerlo. Y todos de alguna manera, a veces esa confianza se ve como, oye, ¿y por qué esto? ¿Y por qué pasó esto? ¿Y por qué esta decisión? ¿O por qué está tal persona? ¿O cómo fue? ¿O qué sucedió? Entonces, en todas esas cosas es importante tener las conversaciones difíciles, ¿no? Entonces creo que si nos Claro. mantenemos al día con las conversaciones y no le damos vuelta a mostrarnos y a hablarnos, es que lo estamos haciendo. Y justo ahorita estoy tomando otra decisión acerca de dinero y comencé desde el principio a decirle, oye, ¿tú qué piensas? Y me volvió y me dijo, ya tomaste la decisión. Y yo, no, 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 esta vez te prometo que estamos empezando desde cero, ¿no? Esta vez yo vine primero, ¿no? O sea, como que estoy intentando cambiar. Entonces, sí es un camino más largo, o sea, definitivo es un camino más largo, o sea, siempre la integridad y la confianza y mantener la confianza es un camino más largo, porque uno como puede tomar como atajos, ¿no? O sea, esta es una Claro, buena decisión, yo lo puedo tomar, lo quiero hacer, y entonces es ir en ese proceso de ir más lento para poder ir más lejos, ¿no? wow, De que a eso es veces, perfecto. pues sí, o sea, tenemos que, nosotros lo vamos a sentir tal vez, bueno, y eso pasa mucho, ¿no? En la pareja siempre hay una persona que toma decisiones más rápido, hay uno que es más impulsivo, hay uno que es más, no Claro, sé, como que va a un ritmo, incluso en su propia vida, la otra persona va un poquito más despacio, y puede ser como, bueno, es que mi esposa siempre va más lento, a lo mejor ella va muy rápido, yo quiero, o sea, es distinto, ¿no? Hay a veces que el esposo, la esposa, claro, pero creo que la confianza es ir juntos a un ritmo que les permita comunicar, que les permita hacer, que les permita compartir. Y creo que la confianza es compartir eso, ¿no? Compartir las decisiones del dinero, compartir la información. Yo compartes tu calendario, compartes cosas, compartes, no sé, o sea, lo claro, que sea claro. necesario para poder decir, ok, me siento parte de esta relación, de este matrimonio. Y al final, cada esposa, cada esposo van a tener cosas importantes que para ellos les da la seguridad y la confianza de lo que está pasando, ¿no? Y eso creo que eso sería como yo lo vería construir esa confianza, ¿no? Y tú estás hablando de algo muy importante, que a lo mejor no lo mencionaste, pero es rendirle cuentas a tu esposa. Sí, Y sí. no solamente porque sea tu esposa, o no solamente porque sea la jefa, Ujú. ah, pero creo que es importante como hombres y como líderes, primeramente de nuestra casa, si tú eres líder de a lo mejor eres parte del liderazgo donde tú estás trabajando, o tienes un rango de liderazgo en la empresa que tú estás ejerciendo, eh, creo que el rendir cuentas y ser claro y tener cuentas claras es más importante que lo que tú puedes decir. Ujú. Y lo que tú estás mencionando ahorita, y quiero hacer, recalcar esto para todas las personas, no solamente para los hombres, pero para las mujeres también. Creo que el rendirle cuentas a alguien es importante porque de esa manera tú te proteges. Tú lo que me estás diciendo es yo me estoy protegiendo Sí, porque sí. no solamente quiero ir, no solamente quiero ir lejos, no quiero ir rápido, pero quiero ir Ujú. más lejos. Eso Sí. me impactó lo que tú estás diciendo, porque mucha gente pensamos que cortando todos los atajos que podamos hacer para que podamos obtener lo que nosotros querramos, a lo mejor nos va a costar ir en el camino más largo. Como decía mi abuelito, ¿cómo decía ese dicho? Anyway, el caso es que siempre tiene uno que ir por el lado más largo Mm, cuando puedes hacerlo despacio por el lado más obvio, sí. que es de a lo mejor darle cuentas a tu esposa. En mi caso, una de las cosas que yo no he roto la confianza y le doy gracias a Dios en ese sentido en mi vida, que no he roto la confianza de que mi esposa tenga la obligación de ir a mi teléfono, pero es algo Ujú. que a lo mejor muchos hombres, a muchas mujeres, Sí. se da el hecho, por ejemplo, si yo te preguntara a ti y tuve una conversación
hablando de la integridad, tuve una conversación con un joven Ujú, que que ha tenido bastantes problemas personales, ha tenido ansiedad, como tú también decías, ujú, de la misma manera, y él confesó muchas cosas. Y, y me empezó a decir muchas cosas y al final de cuentas yo lo que le dije es, ¿te puedo preguntar algo? Le dije. Me ujú, dice, ya, claro. Y me dice, y le digo, si yo te pido tu teléfono ahorita, ¿voy a encontrar tu teléfono limpio o ujú, lo voy a encontrar sucio? ujú. Tú me puedes, a Sí, mí, sí. podemos. Se quedó perplejo el muchacho, no me Mm. dijo nada. Y me dice, y se quedó viendo el teléfono, se me quedaba viendo a mí el teléfono y me dice, ¿podemos empezar la próxima semana? Le digo, y le digo, no hay problema, podemos empezar Sí, sí. la próxima semana. Y le digo, yo quiero que tú tengas la confianza de que si yo te pido a ti Mm, tu teléfono, le digo, yo te doy mi número del password para que tú puedas entrar a mi claro. teléfono. Mi esposa, y me es lo que me preguntó, pero pues tu Sí, esposa tiene el password. Le digo, claro que lo tiene. Claro que sí, sí. compartimos el mismo password para que no haya ningún problema. Para que sea el mismo. Exactamente. Y me dice, oh, wow, qué tensión ha de ser. Le digo, tensión, ¿por Mm, qué? Y empecé a claro. preguntarle y él empezó a decir cosas que se empezó a sacar, que tenía problemas con pornografía, tenía problemas Mm, con un vicio vamos a ser claros, de tocarse, sí, sí, a lo mejor, porque no quiero también sí. que YouTube me quite toda la plataforma aquí, pero de satisfacerse uno mismo, en ese Claro, de sentido. Da autosatisfacción. su autosatisfacción en ese sentido. Y empezó a declarar, empezó a decir todas las cosas. Yo al último oré por esta persona y Sí. hasta la fecha, y cada semana él se reporta conmigo. De Mm, decir, hey, hoy tuve semana muy buena, hoy tuve una semana muy, muy pesada. Ora por mí, o a lo mejor en medio de la semana me sí. habla. Y yo creo que algo que podemos a lo mejor empezar a hacer en los grupos de varones, de hombres, como Ujú. decíamos antes, los varones, Sí, sí. eh, a los grupos de hombres, perdón, porque aquí no se utiliza eso. Bueno, No, de sí, sí, varón, tal vez, a veces sí. todavía se utiliza. Y se me hace raro escuchar varón, Sí, 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 pero somos hombres, somos sí. mujeres, hombres, mujeres, etcétera. Pero algo que a lo mejor se puede empezar uno a ayudar a la gente, a lo mejor no te van a hablar a ti como pastor, te van a decir, pastor, aquí está mi número de Mm, teléfono y háblalo usted a la hora que tú quieras, pero a lo sí, mejor sí. podemos poner como gente, yo he tenido la idea de tener gente que puede ser como papá espiritual para estos Ujú. jóvenes, Sí. porque la juventud está siendo atacada en esta área tan importante Mm, que es rendirle cuentas a alguien ujú. y es parte de la integridad. Y Sí, yo me veo como de esa manera. Si alguien me hubiera dicho a mí, tú le vas a rendir cuentas a tu esposa, yo no le hubiera creído. Yo pensé, claro. voy a vivir en rosas, voy a estar en mi matrimonio, a ser feliz todo el tiempo, nada se va a Sí. perder. Como te decimos, a lo mejor muchas veces perdemos la confianza por Ujú, cosas, perdón que lo diga, tontas, ujú. por cosas a lo mejor que yo deseaba, pero que no están en el corazón de mi esposa, pero a lo mejor si yo le hubiera dicho, me hubiera dado permiso y ya puedo tener yo Sí, paz en vez de estar escondiendo las cosas. sí. ¿Tú cómo ves esta situación? Como hombre moderno, ¿no? Como pastor Mm. moderno. Ok, vamos a ponerlo de esa manera. Como pastor moderno, ¿tú cómo ves el hecho de rendirle cuentas a alguien, ah, empezando por tu teléfono, que es algo muy privado ahora? Sí, yo creo que esa parte es la parte en la cual nosotros vamos a poder también ser conocidos, ¿no? Yo veo los dos lados, ¿no? Nos da mucho miedo de que alguien se quiera entrometer. A lo mejor esta parte de rendir de cuentas inmediatamente es como, bueno, pero ahora me van a criticar, me van a Claro, juzgar, se van a entrometer. Pero yo creo que también en el fondo, por otro lado, hay una gran necesidad en que nosotros podamos ser conocidos tal y como somos. Esa es una frase que decimos tanto, ¿no? Ven tal y como eres, sé tal como eres, claro. ser amado tal como soy. O sea, sin duda alguna hay una necesidad en esta generación de ser amados y vistos tal y Claro, como somos, ¿no? Y la parte de esta integridad es que una persona te pueda conocer con tus miedos, tus fracasos, tus luchas, tus cosas y decir, ok, te acepto y entiendo y está pasando, ¿no? Entonces,
creo que esa es la rendición de cuentas, es una forma y una relación también de amor, ¿no? Hacia ti mismo y con otra persona que te diga, yo estoy contigo, ¿no? O sea, no te voy a juzgar, voy a estar contigo en estas cosas y quiero acompañarte para que las cosas que tú enfrentes también, o sea, otra persona también te acompañe en eso. Entonces creo que ahí es donde está el regalo, porque siempre es como una lucha de, bueno, pues ¿por qué le tengo que dar la contraseña? ¿Por qué Claro, tengo que hacer eso? ¿Por qué lo tendría yo que hacer? Se puede sentir como control. Algunas personas lo pudieran ejercer como control, pero yo creo que la relación de amor genuino y honesto y real va a estar en esa parte de, mira, aquí está, o sea, esto es lo que yo hago, esto es lo que pienso. Y no solamente a lo mejor es como la contraseña, es voltear a decir, ¿sabes qué pasó esto, llegó este mensaje, o pensé claro. estas cosas, estoy... Entonces, en esa comunicación de ser conocido y ser vulnerable es donde yo pienso que encontramos un amor que cubre o que nos muestra o que nos recibe. Y creo que todos los jóvenes desean eso, ¿no? Pues, ¿qué hago si esto es la parte más íntima, a lo mejor, ¿no? Donde más vergüenza se tiene, donde más, porque ese es donde se esconde, ¿no? O sea, las Claro, áreas que más vergüenza nos dan, pues es en nuestra parte, en nuestros pensamientos que son más íntimos, en nuestra sexualidad y a lo mejor en nuestro dinero, ¿no? Ahí es claro. donde se vería realmente dónde está nuestro corazón, ¿no? Porque ahí es donde lo invertimos, en donde lo ponemos. Entonces, cuando nosotros ponemos esas cosas enfrente de otra persona, es como, bueno, aquí va todo, ¿no? Aquí estoy yo, ¿no? En todas mis decisiones, en todo mi esplendor, en todo lo que tengo. Y creo que ahí es donde vamos a descubrir que al ser amados en ese lugar es que realmente somos conocidos y encontramos entonces que el rendir cuentas nos hace sentirnos conectados y amados por alguien. Mm, como se dice en inglés, mic drop. Sí. Wow. No, es en serio, porque seamos sinceros, la cultura, la generación nueva, eh, seamos sinceros, ok. Esta nueva generación no tiene lo que nosotros a lo mejor pasamos. Mm, Tuvo a lo mejor más palabras que más trancazos. En mi, sí, ca- en mi caso, a mí me dieron más trancazos que más palabras. Entonces, 100%. podemos estar de acuerdo en ese sentido. Y Sí. fue lo que la siguiente generación, que somos nosotros, es que no le voy a pegar, le voy a hablar. Mm, No le voy a hablar, voy a estar con él, o mm, con ella, con el bebé, como tú quieras. Entonces, creo que el hecho de cómo hemos sido creados habla mucho de cómo vamos a dar eh, resultados como humanos, en cualquier área de nuestra mm, vida, como a lo mejor como pareja, como obrero, lo que tú quieras. Y eso depende mucho de lo que, de nuestros valores. En mi caso, a mí me dieron los valores de cristianos y mm. en tu caso es lo mismo. Sí, Pero sí. como tú estás viendo y me encanta tu manera de ver las cosas porque no solamente ves las cosas en lo que es la iglesia Mm, o lo que es la gente cristiana, pero lo ves en el área cultural, en toda la cultura, sí. en todos los ámbitos. Y eso es algo increíble que no mucha gente y no muchos pastores, a lo mejor varios pastores ya se están poniendo las pilas en ese sentido, de decir, Mm, a lo mejor si me pongo a cambiar mi perspectiva y no enfocarme a ver demonios por todos lados y empezar, y empezar a ayudar a gente, a lo mejor nada más con el hecho de escucharlas. Por ejemplo, este muchacho se me acercó a mí. Yo no mm, le dije, me vas a dar tu teléfono y me vas a dar esto, el otro. sí, Yo sí. lo único que le pregunté es si yo te pido tu teléfono ahorita, Mm, tu teléfono va a estar limpio, porque él me empezó a decir un montón de cosas, mm, pero yo sé cuál es la raíz de las cosas. claro. No vamos a poner curitas y no vamos a poner gafas y todo lo que tú quieras. Vamos a ir a la raíz de las cosas. Y Mm, una de las raíces de las cosas en esta generación es el teléfono. sí. En mi caso, yo, por ejemplo, cuando yo estoy haciendo algo importante o quiero escribir algo, a lo mejor lo que sea, cuando quiero estar ocupado, porque es querer estar ocupados, yo le pongo algo a mis hijas en el iPad Ujú. y le empiezan a ver y lo ponemos como si fuera una niñera para nosotros los papás modernos, es como si Modernos, sí. fuera, es una niñera que nos cuesta nada. Bueno, Claro. depende de cuándo lo compres, pero en realidad muchas veces si no nos sentamos con esta generación, si no nos sentamos a hablar y a tomar un café con esta generación y a escucharlos, Mm, o aprender, nosotros tenemos que aprender a escuchar a esta generación.
en saber las dificultades que ellos pasan, porque Mm, he estado viendo varios resultados y no sé si tú, yo creo que tú lo has visto, pero los resultados en esta nueva generación es que ellos pasan por más estrés, por más problemas de identidad, lo que tú mm, quieras llamarles, todos los problemas, todas las cosas que tú quieres ponerle mentalmente, esta generación la está pasando. sí. Y una de mis preocupaciones como papá es poder ayudar, ser soporte a mis hijas. Por cierto, tengo 5 pistolas y las 5 pistolas tienen el nombre grabado en cada una de ellas o en cualquier momento cuando este podcast agarre vuelo. Si usted está interesado, una de esas pistolas le va a pertenecer a mi hija. Sí. Entonces, puro rollo aquí, puro rollo. Pero mi pesar en el corazón que tengo ahorita es ayudar a esta generación. ¿Por qué? Porque hay Mm, muchas cosas, como se dice, ah, unos como gatillos mentales. ujú, sí, Es como decir, a lo mejor yo digo una palabra y me recuerdo de algo que no me llena de satisfacción o a lo mejor me llena de satisfacción recordar ese momento. Y muchas cosas, y he hablado con varios pastores aquí en Estados Unidos, en que nosotros a lo mejor nos enfocamos en hablar mucho, mucho, mucho de la espiritualidad y que es parte de eso, no digo que no, que mm, los momentos, porque son momentos espirituales en la conexión que tenemos con Dios, pero nos enfocamos mucho, a lo mejor, como te decía, muchos pastores que ven los demonios están en la sopa sí, sí, y a eso se dedican, a hablar de puro demonio, el demonio de esto, el demonio de esto, el demonio de enfermedad mental, el demonio, like, sí, sí. pero muchas cosas de este tipo, por ejemplo, si tú estás pasando por momentos difíciles, eh, económicos, vamos a ver lo que es la raíz. Te has puesto a poner, o sea, sentarte y hacer un presupuesto de cuánto ganas, cuánto ingresas, cuánto sale, Claro, cuánto entra. Y a lo mejor si dices, mejor no voy a empezar a comprar tacos en la noche y voy a empezar a cocinar en la casa, o a lo mejor no sí, voy a comprar mi café, me voy a hacer mi café de olla, entonces hoy. sí. Entonces, creo que muchas de las cosas a lo mejor se pueden resolver si nosotros nos sentamos a la Mm, mesa y empezamos a ver las cosas desde la raíz y no sí, desde los efectos. ujú. ¿Qué es lo que tú piensas en esta área? Sí, O todo lo que hay te muy, des. no, sí, creo que hay muchas cosas en ese sentido que o sea, la ansiedad, la depresión, el estrés, todas estas cosas están apuntando a algo detrás de, ¿no? No necesariamente tiene que ver, la ansiedad es el resultado de muchas cosas que nosotros hemos estado enfrentando, ¿no? Claro. Y conectándolo con esta parte como hasta de integridad, o sea, podemos sentir ansiedad cuando tenemos nosotros que estar viviendo a lo mejor vidas totalmente fragmentadas, ¿no? Como una persona en el trabajo, una persona en la casa, una persona aquí, una persona allá, una persona con mis amigos, una persona con esta persona. Y esa vida también se vuelve muy fragmentada. Ahora empezamos a sentir ansiedad. ¿Y por qué sentimos ansiedad? Bueno, la ansiedad es nada más un síntoma de un síntoma de un síntoma de un miedo a lo mejor al rechazo o alguna otra cosa ahí Mm, que necesite ser sanada. Entonces, creo que sí es muy importante ir aprendiendo a tener esta como introspección y curiosidad para ir como desenmascarando y sacando, ¿no? Y la integridad nos vuelve otra vez a invitar a que nosotros estemos mirándonos cara a cara, ¿no? O claro, sea, mirar nuestra vida en todos los sentidos, ¿no? Desde nuestra salud, salud mental, nuestra salud financiera, nuestra salud en todas las áreas. Entonces, esa es la parte que nos hace sentirnos congruentes, ¿no? Pero porque, pues, a lo mejor sientes ansiedad, pues, porque tienes deudas porque gastas dinero a lo loco, ¿no? O sea, como que eso es mucho donde uno tiene que estar conectando cómo vivimos. Entonces, así es como yo vería que sí somos integrales, ¿no? En muchas áreas de nuestra vida. claro, claro. Yo quiero poner en evidencia eso porque la verdad a mí me costó, te soy sincero, yo veo que los pastores, ok, me voy a poner ahora en este plan. Yo crecí como hijo de pastor, tú también. Sí, 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 No sé, no sé si te acuerdas que, bueno, no sé, a lo mejor fuiste alguna vez a esos hijos, a los congresos de hijos de pastores. sí. Eh, yo Pocos, fui, pero yo fui a varios, pero nunca me, nunca, no quiero hablar mal de los hijos de pastores, porque en ese tiempo eran hijos de pastores, a lo mejor muchos de ellos son pastores ahorita. sí, Y me sí. da tanto gusto que puedan hablar
de la regeneración que puede darte Dios. Pero yo vi muchas personas, hijos de pastores y gente, hijos de grandes predicadores en ese entonces, que tenían totalmente, ¿cómo lo diría? Eran totalmente lo contrario a lo que su papá era. O a lo, ¿cómo decirlo? La casa no estaba congruente con lo que a lo mejor el papá predicaba. Claro. y Sí, lo sí, digo, sí. y lo digo libremente porque yo lo escuchaba, yo compraba en ese tiempo, para los que están todavía chamaquitos. En ese Sí, tiempo sí. teníamos CDs, teníamos cassettes, teníamos lo que ustedes quieren, era increíble. A mí me encantó esa era. A mí me Sí, encantó sí. y creo que está también regresando lo que es los Lo cassettes análogo. exacto, todo lo análogo. A mí me encanta. Sí, Tú eres amante del audio, yo sí, también. también. Y la fidelidad que tienes aparte de lo análogo es increíble. No lo puedes tener en lo digital. En realidad, lo que importa es esto. Me, me fascina. Me fascina que una persona que diga, yo soy así enfrente de una congregación, enfrente de una multitud, enfrente de a lo mejor de televisión, a lo mejor de un podcast. Mm, Yo soy así, que apagues tú la computadora, apagues todo y tu misma esposa o tus mismos hijos reflejen lo que tú dijiste. claro. Y en realidad no sé cómo decirlo, pero se traduce en muchas maneras en tu vida. Uh, porque si tú eres un agente o a lo mejor una persona soltera, no te has casado, pero tienes buen nombre donde tú trabajas, te Mm, respetan por la persona que eres y porque la persona que eres y tú dices que eres, tú lo demuestras, no solamente de claro. palabras, pero de acciones. ¿Qué tan importante como tú como pastor es entender que lo que tú predicas en el púlpito, eso es lo que tú eres en la casa? Y ahora, yo quiero decirlo de esta manera, yo no invito a cualquier persona, voy a ser muy sincero, yo no les voy a Sí, sí. invitar a gente que yo, todos tenemos fallas, Sí, todos sí. tenemos fallas, pero sé que muchos de nosotros, o a lo mejor mucha gente, cojea de un pie y a lo mejor no voy a poner a decir, oh, ¿cómo lo has hecho en tu matrimonio cuando te has casado como 3 veces? Sí, O sí. cuando te has divorciado y estás soltero y dame un consejo de matrimonio cuando la has regado muchas veces. No, a lo mejor te voy a pedir a lo mejor un consejo financiero, pero en este momento tenemos a Gabriel Borja, que quiero hacer esa pausa otra vez, al señor Gabriel Borja, y que en verdad te admiro, la verdad, cuando te conocí allá en Puebla yo había escuchado mucho de ti, había ido a tu iglesia varias veces cuando era joven, Sí, sí. a ver a tu papá y todo eso. Y tu papá, un tipazo. Me encanta la forma de tu papá. Tu papá Sí. creo que mi papá se enamoró de él en ese momento cuando estuvo casado. Sí. Mi papá creo que lo saludó y ahí sí cuando como conocí a tu papá, pero en realidad la manera en que tú te manejas como pastor en la iglesia, en la manera que tú hablas a la iglesia, al pueblo de Dios, es decir, yo soy lo que digo que soy. Mm, Y mi sí. esposa lo puede verificar. Sí, yo creo que justo fue esa la lucha. Yo te diré como en el momento que yo me casé a mi esposa, le dije, nunca voy a ser pastor. Y en gran parte porque era esa como a veces la sensación como Mm, hijo de pastor, la demanda, las cosas que claro, había, ¿no? claro, A veces había ciertas cosas en mi casa que momentos en los cuales, bueno, hagamos esto porque la gente cómo lo piensa y cómo lo ve. Y no había tanto yo nunca realmente estuve como que en drogas o cosas así complicadas, pero había momentos en los cuales era como complicado tener que tener como un rostro en la iglesia que se presenta de una manera y claro, en casa, pues un poco más relajado, ¿no? Como, ok, todo está bien y esto está pasando, cuando a veces había situaciones complicadas económicas o situaciones que tenían que estar. Entonces, cuando yo empiezo como pastor, me pregunté por qué nunca quería, ¿no? Y lo que decía era mm, esa parte como de tener que domingos o entre semanas ser otra persona o en la casa, o como que sentía que así tenía que ser, o sea, sí había una sensación de tener que presentar otra versión, ¿no? claro, Y entonces yo tuve que hacer las paces con eso y algo que me dijo mi pastor fue eso, como
tú tienes que ser Gabriel, ¿no? O sea, tú no tienes que ser ni como tu papá, ni como yo, ni como nadie más. Tú necesitas traer esta versión de ti. Y me dio un permiso muy curioso, ¿no? Y es algo que por eso al final de mi podcast siempre tengo una frase, ¿no? De ser tú mismo porque todos los demás puestos ya están ocupados, ¿no? Y esa es como la Bueno. frase que es como un mantra para mí, una cosa que me sanó para ser pastor, en decir, pues yo tengo que ser esta versión dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, y la gente, no solamente con mi esposa, sino en el staff de la iglesia, saben que hay cosas que a veces me enojan, cosas que me frustran, cosas que son Claro, así, dentro y fuera. Entonces yo como que fui homologando como que esas versiones, ¿no? En ciertas cosas fue traer a lo mejor una versión de mí que muestra a veces, ¿no? Su frustración, su claro, enojo, en momentos a veces llorar, en momentos expresarlo. Y esa unión es la que he traído ahora también dentro de la iglesia, ¿no? Eso es lo que he buscado y la gente sabe que eso es lo que hacemos. No buscamos de ser súper perfectos, sino de poder claro, mostrar esas versiones de nosotros, ¿no? Y eso ahora se ha traducido también en gente en el staff para decir, estoy pasando por un momento difícil, necesito este apoyo. Entonces, lo que hemos hecho es darnos la oportunidad de hablar y de tener esas conversaciones difíciles unos con otros, en la iglesia, también como pastores, como líderes, para mostrar lo que somos. Entonces, no tienes que tener una voz del domingo, ¿no? No claro. tienes que tener una versión que predica, no tienes que tener una versión en la casa, ¿no? Entonces, esa es la versión que yo busco constantemente estar trayendo, ¿no? La versión mía, la versión que solo yo puedo tener y tener ese permiso también para traerla en todas las áreas de nuestra vida, ¿no? Y eso buscamos, ¿no? Como pareja y también como iglesia, ¿no? Mostrarlo. Por eso nuestro nombre, ¿no? Es que lo hemos ido cambiando, es como todo el mundo tiene un lugar a la mesa, ¿no? O sea, Claro. ven y siéntate, ven cómo estás, ven y muestra lo que tú eres, ven lo que tú tienes, ¿no? Judas estaba ahí sentado con Jesús, o sea, está bien, o sea, a veces hay que traer esas personas, hay que traer esas versiones, ¿no? Ya, Entonces yo lo he mencionado, lo dije este domingo, ¿no? A veces yo también soy como Judas, y a veces soy como Pedro, y a veces soy como Juan, y a veces... Entonces, abrazar claro. esas versiones de nosotros y tener esa honestidad es la que yo pienso que ayuda a que la gente también se sienta parte contigo, ¿no? Hablando de Judas. No te creas. Así leve, ¿no? Sí, leve. Vamos a cambiar el tema. No, te lo voy a decir porque estábamos viendo mi esposa y yo lo que se llama el show, el The Chosen, el elegido. Y así se llama en español, los elegidos o el elegido. Creo que el elegido, El sí. elegido. Sí, Ok, sí. a mí me encanta el show porque la cinematografía que utilizan esta gente cristiana, que es Sí, cristiana, sí. no es un show cristiano, es la gente que trabaja ahí es cristiana. Que eso es lo que he Sí, sí. aprendido últimamente, que es, oh, no, 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 mira el show, es cristiano. No, la gente que trabaja ahí es cristiana. Es cristiano, sí. Pero, como te digo, es como la iglesia. La iglesia es un lugar donde tú puedes entrar, cualquier persona puede entrar. Sí. Pero no, eso no quiere decir que sea cristiano. La gente que está dentro es cristiana. Y eso es lo Claro. que puede cambiar las vidas, el ver a la persona. Pero pasando a lo que iba a decir, ah, estamos viendo la parte donde entra Judas y mi esposa me empezó a preguntar y me dice, Jesús sabiendo que él lo iba a traicionar, ¿por qué no lo detuvo? ¿Por qué no le habló y le dijo, yo sé que vamos a traicionar? Creo que el transcurso de las cosas fue que Jesús le dio la oportunidad de cambiar en todas las áreas de su vida, como lo hizo con Pedro, como lo hizo con Mateo, como lo hizo con todos sus discípulos, y hasta las personas, en las mujeres que él traía en su ministerio, que estaban en Ujú. su ministerio, como Joana, como María Magdalena, también su mamá estaba ahí. Sí. Entonces, yo creo que la parte humana es donde Jesús empezó a conocer y empezó a entender que a darnos oportunidad es algo también parte de la humanidad. Por ejemplo, Ujú. muchas veces decía yo cuando dirigía la alabanza, la música en la iglesia, eh, ah, que Dios no es un Dios de una sola oportunidad, pero era un Dios de muchas oportunidades. Y eso es verdad, porque todos hemos cometido errores, tú has cometido errores, Sí, yo sí. cometo errores todo el tiempo, y nos arrepentimos y decimos, ya no lo voy a volver a hacer, pero cuando lo vuelvas a hacer, es cuando te sientes mal y es cuando empiezas a regenerar otra vez y es donde empezamos a hacer el proceso de regeneración Mm. en las áreas donde tú quieras desenvolverte. Nuestra área principal ahorita, lo que estamos hablando es como papá. Cuando
yo quiero pasar a esta parte del podcast, es como papá. Como papá, ¿dónde tú puedes mostrar en tu integridad como papá? Ahora, Mm, en nuestro caso, ¿cuántos años tiene tu hijo? 2. 2, ok. Sí, sí. En tu caso, tiene 2 años. Ahorita no le puedes a lo Mm, mejor decir cosas, pero la integridad se la estás mostrando a tu esposa, como mm, eres como papá, como eres. A lo mejor mucha gente te ve. ¿Cómo tú podrás entender que tu hijo te va a necesitar en la área de la integridad? mm, Y lo despliego de esta manera. Yo en mi caso, mis hijas, bueno, la par de gemelas, si yo les digo a mis hijas que tienen muy buena memoria por alguna razón, siempre tienen buena memoria. Y sí, yo no me sí. acuerdo lo que les dije, pero lo tengo que checar. Y cuando les digo, vamos a ir al parque, tal día, tal día, tal día. Eso es lo que ellos van, lo marcan ahí en el pizarrón que tenemos en la cocina y lo ponen como un puntito rojo. Y ese mismo día, chequen cada día para ver qué día es, porque ya saben los días de la semana. Desafortunadamente, ahorita ya saben todo esto. Me retan a mí decir, papá, hoy vamos a ir al parque, tú prometiste esto. Y eso es, yo lo veo también como parte de integridad, decir, oh, Mm, wow, yo puedo cancelar todo porque tengo muchas cosas que hacer. O decir, ¿sabes qué? Perdóname que no hice el tiempo para ti, vamos a hacerlo hoy, voy a cancelar las cosas que yo tengo que hacer, que están ocupando mi tiempo, lo voy a ocupar en ti. ¿Qué tan importante es eso como papá, es el gastar, el tomar el tiempo en tu hijo, en tu retoño, digamos? sí. No, para mí, bueno, mi esposo y yo decidimos que íbamos a aplicar una forma también de educar a nuestro hijo alrededor de ciertas formas de hablar y ciertas conductas que Mm, pudieran ser como familia, ¿no? claro. Entonces, una de las cosas que creo que es un regalo, ¿no? O sea, el hecho de que mi hijo también está formando mi propio carácter y mi propia integridad y mi propia vida, en que no utilizo el lenguaje con él de tú no pegues o no grites o no hagas esto o no vayas allá o no te subas o no hagas tal cosa, sino es nosotros no pegamos, no pegamos, no gritamos, no hacemos. Entonces lo hago nosotros, tú y yo no hacemos esto. Y eso ha sido mucho para como constantemente decirle, ¿no? Nosotros vamos a hacer esto, tú y yo hacemos esto, esta es la forma. Entonces me pongo junto a la mano y a la par de él, ¿no? No es como yo tengo una regla y tú tienes, porque soy tu papá y porque yo te lo digo. Porque Yo digo, me soy así. siento, ajá, o sea, es como yo tengo esto y yo soy como arriba de ti y yo estoy en una posición, sí, soy su autoridad y sí pongo límites y sí me toca a mí hacer estas cosas, pero reconozco que los límites que son para él también son los límites para mí, ¿no? Que ciertos de estos límites y situaciones y conductas que yo quiero que se formen en él, también son las mismas conductas que yo necesito modelar en mi propia vida, ¿no? Mm, Porque ¿qué es claro. lo que pasa, no? El niño grita, no me grites, el niño grita, ¡bla! Entonces, ¿qué hacemos como papás normalmente? No, cállate, y le gritamos, ¿no? O La sea, chancla volando. ándale, y aparte le gritamos diciendo que se calle, lo cual es obviamente dos mensajes. Es cállate, pero estoy gritando, Mm, ¿no? Utilizamos muchas veces en nuestro lenguaje muchas cosas que son medias pasivo-agresivas, ¿no? Es como, shh, cállate, ¿no? Y el hecho de decirle cállate, esto es, vamos juntos a guardar silencio, claro. yo me controlo y entonces mi posición y lo que yo soy va a modelarle a él. Entonces tenemos que entender que hablamos más a nuestras hijas y nuestros hijos con nuestra conducta y lo que somos que en lo que con lo que decimos, ¿no? Nuestros hijos van a percibir los dos mensajes. Claro. Van a percibir que estamos diciendo una cosa y haciendo otra cosa, ¿no? O sea, yo le digo, no digas esta palabra y yo mismo la estoy diciendo, pues inmediatamente estoy creando ahí una incongruencia, ¿no? ¿Por qué tú sí puedes decir bla, 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 y por qué yo no puedo utilizar esas palabras, ¿no? Entonces, Wow. inmediatamente estoy creando esa doble forma. Entonces, para mí, bueno, o sea, decidimos que así es la forma que íbamos a hacer. Entonces, cada vez que algo pasa es como, hijo, no pegamos. Y entonces le digo, a ver, ¿qué hacemos? No pegamos. Mm, Oramos nosotros vamos a sí, orar. Entonces, como estas cosas, ¿no? Oramos juntos, cantamos juntos, hablamos juntos, no vemos esto, ¿no? No hacemos esto. Entonces,
Esa forma es la manera en la cual yo estoy ahora practicando la integridad junto con él, Mm. de que yo mismo me estoy checando, ¿no? Porque aunque tiene 2 años y medio, ya habla, es una Claro, esponja y repite todo, o sea, claro. él ya ve todo lo que estoy haciendo y entiende dónde llegó. Entonces, por ejemplo, hijo, voy a ir al trabajo y cuando regreso es, ya llegó papá, ¿vamos a ir al parque? O sea, si yo le digo que voy a hacer alguna cosa, ya se acuerda, o sea, inmediatamente, ¿no? Ayer compramos una alberca y le dije, hoy no, pero mañana lo vamos a hacer. Entonces yo salí al trabajo y hoy regresé y me dijo alberca y le dije sí, porque prometí, quedamos y él ya sabía, o sea, no tengo calendario tan pro como tú, pero él ya tiene en su mente, o sea, es lo único que está pensando, la alberca que La teníamos que alberca, armar hoy. O claro. sea, y es justo las cosas que tengo yo que cumplir o llevar o decir o hacer. Entonces he puesto esta forma, ¿no? Que lo que yo quiero que pase en su vida es lo que yo necesito modelar y tengo que traer como papá. Claro. Y desde ahí estoy, ¿no? Buscando traer esa congruencia junto con él, ¿no? Wow, algo que me impacta. Y que aquí mis hijos están jugando con los carros. Aquí están. El cuarto de ellos está Sí. técnicamente atrás, por eso pues estás. Es un rollo. Próximamente nos vamos a mover a un lugar más íntimo Sí, sí. para que empecemos a hacer esto más regular. Pero algo que me impactó es esto, que tú pones sistemas y los Mm, sistemas que estás eh, imponiendo, estás construyendo con tu familia, con tu hijo, con tu esposa, el sistema no violas el sistema que tú estás poniendo. ¿Por qué? mm, Porque lo que me estás diciendo es que si lo hago de otra manera, me va a hacer los resultados de los que yo no quería tener en claro. ese sentido. Entonces, como papá, ¿qué tan bien o qué tan aconsejable es poner sistemas en tu familia, en tu relación con tus hijos, en lo que estamos ahorita? Sí, creo que esa es la parte que a nosotros nos ayuda, o sea, nos ayuda como adultos y nos ayuda con nuestros hijos a que todo es un ambiente mucho más congruente, Mm, porque no se trata nada más como que de reglas, sino se trata alrededor de, pues en esta familia hacemos esto, ¿no? claro. Nosotros nos comportamos de esta manera, entonces creo que para mí es la forma de poder traer esta Wow. congruencia junto con él y con nosotros, ¿no? Oye, mi hijo, hoy nos vamos a dormir, ¿no? Incluso estamos buscando que sea algo colectivo, nos vamos a acostar. Entonces no es como tú te vas a dormir o tú vas a hacer esto o tú vas a hacer el otro, porque ese es donde yo siento que los niños están como, bueno, ¿por qué yo sí, tú no? ¿Y qué está pasando, no? Eh, Es injusto, el mundo es sí, injusto ahorita. ¿no? O sea, es porque incluso hasta la dieta, ¿no? O sea, yo Claro, he decidido, ¿no? Es como, no tomes coca. ¿Y por qué tú sí? No, porque yo soy otra. Yo no, o sea, yo me claro, siento y comemos verduras, comemos arroz, hacemos esto, hacemos el otro. Entonces, es un trayecto, es una forma más complicada. Digo, tenemos 2 años en este proceso, no es como que tanto tiempo, claro, pero desde el principio ha sido esa identidad o esta forma de que yo quiero que lo que sea mi hijo es lo que yo voy a hacer, ¿no? claro. No tomamos dulces, no comemos esto, no tomamos Coca-Cola, no hacemos estas cosas. Evidentemente hay cosas que él me dice, café, le digo, bueno, ¿quieres? Lo huele. No, huele horrible. Este es el café de papá y él sabe, papá va a Sí, hacer café, ¿no? Y se sienta conmigo y claro, hacemos café. Pero ya identificó que a él no le gusta el café y a mí sí me gusta y estamos como en esas cositas, pero hasta cosas tan chiquitas, él sabe que lo compartimos, ¿no? Entonces, Noah, tú tienes tu leche, yo tengo mi café, nos gusta, no es una regla, pero es más bien como gustos y privilegios y cosas. Entonces, él entiende que hay cosas que por gustos son diferentes y por reglas todos o sea, lo hacemos como por reglas como familia. Entonces, no son solamente reglas para los hijos, ¿no? Son reglas para todos de conducta de nuestra propia como identidad de familia, ¿no? Como persona. Entonces, eso creo que es la forma en la que hemos determinado y decidido. Para mí es mucho más sencillo, ¿no? claro. Porque a final de cuentas lo que yo digo es lo que él dice, lo que yo hago es lo que él hace, a donde yo voy es donde él va, o sea, como que hacemos estas cosas, incluso eso es lo que yo quiero que participe, ¿no? Que mi hijo no vea que él tiene que ser distinto a quien soy yo, ¿no? Porque es donde yo creo que están los mensajes como hijos, ¿no? Que vemos a Wow, nuestros padres claro. decir una cosa, actuar de otra manera y Mira, nosotros tenemos que ser diferentes, ¿no? y I mean, lo que quiero decir con esto es increíble lo que estás diciendo, porque todas las mecánicas que a lo mejor tuvimos como hijos en nuestra infancia, yo en particular, que
era el hecho de que la chancla te volaba de este lado, las llaves del Sí. otro lado y no te estás comportando y te tienes que comportar porque estamos en la iglesia y o estamos hablando en mi caso, como les decía, yo crecí como hijo de pastor, estamos hablando con gente de Cristo. Sí, sí, sí. Y eso es algo que yo tuve que hablar con mi papá. Ujú. Tuve que hablar con mi papá porque algo como que tú me estás diciendo y que me está impactando mucho. Los sistemas que tú pones como papá te van a ayudar no le van a ayudar solamente a tu hijo, te van a Ujú. ayudar a ti, como que te va a dar alivio que el sistema Sí. que a lo mejor vas a poder tener, ¿cómo diré? Algo que estamos desarrollando ahorita, que mi esposa y yo olvidamos hace 6 años con las primeras gemelas y hace 3 años con la segunda, la niña que nos estuvo, la solita, es desarrollar los hábitos de dormir con las Ujú. nuevas niñas. Y a Sí. los doctores aquí en Estados Unidos te dicen, no, el bebé es aquí, que no le digas esto, no le hagas el otro. Y le dije, mira, vamos a hacer algo que nosotros siempre hacemos. Y eso es lo que me encanta de mi esposa, que ella siempre está probando sistemas. A ver, vamos a Ujú. probar esto. Sí, sí, sí. Y es lo que no me gusta a mí, porque no dormimos en ese sentido. Ella tiene mucha paciencia y Dios a mí me está ayudando en mi paciencia. Pero algo que encontramos es que, ok, las vamos a poner a dormir. Ahorita, por ejemplo, y aquí ¿a qué hora son aquí? Aquí vamos a ser las 8, son las 8:16. Allá en México Ujú. son las 9:16. Ya vamos a 9:16. terminar, no te preocupes. No, no, está Eh, bien. este, y a las 8:30 ponemos a todas a dormir, a todas a dormir. Y eso nos ayuda, por ejemplo, a empezar la mecánica que tenemos que hacer. ¿Por qué? Como tú dijiste, me va a ayudar a largo plazo, me va a ayudar como papá a mí a tener espacio. Y yo creo que estos sistemas que nosotros como papás, que debemos hablar con sabiduría. Y si tú no eres un papá que tiene a lo mejor, te frustras con tus hijos, te frustras como son, empieza a ver los patrones, empieza a ver los sistemas que tú has puesto anteriormente. Y el sistema que voy a terminar de decir es que los ponemos a dormir, van a llorar un ratito, pero mis hijas de aquí les pongo música, les pongo un Ujú. ventilador, les pongo un calentador, lo que sea, depende de la temporada que estemos. Y hace mucho ruido. Entonces las grandecitas se duermen y las otras las arropamos, las ponemos en sus batitas, lo que tú quieras, y las ponemos en sus cunitas y ¡pum! Ahí las ponemos. Nos vamos, mi esposa y yo, a la sala, nos ponemos nuestros audífonos y no escuchamos nada. Ayer tenemos cámaras en la casa Sí, para sí. saber qué está pasando y ayer lloraron alrededor de 15, 20 minutos. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Los sistemas que ponemos como papás nos van a ayudar, como tú dijiste, a largo Sí. plazo. Al principio va a ser trabajo. Ujú. Claro que es trabajo. Sí, sí. Claro que es trabajo. Pero nos va a ayudar a desarrollar esta relación entre mi hijo y yo, porque él va a Ujú. saber que cuando tú ya pusiste el sistema, no solamente le estás ayudando a él, pero te estás ayudando, tú te estás dando paz a ti. Una cosa que Totalmente. me encanta de la Biblia, es que habla mucho de la paz. Sí, Y la paz muchas veces es encontrar paz, no solamente que llega, recibes y alzas tus manos y le dices, Dios, dame paz. Y sí. lo único que te manda es más problemas. Al contrario, al contrario, eh, yo creo que buscar la paz en áreas como papá, como hijo, como esposo, como esposa, es a lo mejor saber los límites en que nos Mm, ah, desarrollamos. Y yo quiero terminar con esto, Gabriel, porque me encantó, me está encantando lo que tú estás diciendo, me está encantando todo lo que yo creo que esto va a ser algo muy, muy, muy bueno para las personas que necesitan sistemas. sí, sí, Y sí, sí. al final de cuentas, integridad es Mm, técnicamente un sistema que tú pones sí, en acción todos los sí, días de tu vida, todos los días de sí, tu vida. Y como vamos a terminar con esto, como pastor ahora, ¿cómo tú desarrollas tu liderazgo en tu iglesia de la manera que la gente diga, yo quiero, cuando veo a Gabriel, yo quiero apoyar este ministerio? Lo que quiero saber como que mucha gente da su tiempo, mucha gente ujú, da su pasión a lo que es a lo mejor el alcanzar el proyecto que tú tienes en la iglesia. Tú como papá espiritual,
y tú Sí. como líder de la iglesia en este sentido, uh, ¿cómo tú animas a gente a que ellos puedan ser parte de lo que está pasando en ese momento? Porque a mí algo que me gustó cuando yo te conocí es que, no me acuerdo cómo se llamaba este muchacho que venía contigo. Eric. Eric, Sí, sí. exactamente. Eric, la pasión que este muchacho tenía es el hecho de como, era como tu tipo Timoteo, que andaba Sí, sí. contigo y me encantaba la pasión que él tenía porque decía, algo que tiene Gabriel es lo que él está buscando. Ujú. Y eso se refleja en la iglesia, eso se refleja en los grupos que tú tienes, eso se refleja a lo mejor en los ministerios que tú tienes, en la música, en la predicación, en todos los sentidos. ¿Qué es lo que tú estás buscando como líder al final de cuentas cuando tú ejerces lo que es la parte de la predicación, de cómo animar a la gente? Desde la parte de la predicación siempre estoy buscando como entender cuál es posiblemente una de las sensaciones, pensamientos, sentimientos que están como dentro de la iglesia y que tal vez la palabra pueda traer como consuelo, ¿no? Como hacer Mm, evidente lo que parece que ya está, ¿no? A veces en el corazón. Creo que lejos de buscar como venir e imponer una idea o un principio o una forma, lo que quiero más bien es como, ok, esto está pasando, somos conscientes, vamos a ver qué es lo que Dios quiere traer alrededor de esto, ¿no? mm, ¿Qué es lo que Dios quiere hablar en ese espacio? Entonces, por ejemplo, este próximo domingo, ¿no? Que nosotros venimos al menos en el domingo más importante, ¿no? Que es el domingo de Pascua, Pascua. Easter Sunday, Ujú, ¿no? Este domingo importante. Estamos viendo como, ok, salvación, pero salvación, ¿cómo la entendemos para nosotros? O sea, como contextualizando a la mentalidad actual, posmoderna, en el espacio en el que estamos, ¿cómo podemos realmente como contextualizar nuestra vida al espacio en el que estamos? Y de ahí es donde yo quiero ir, ¿no? O sea, empezar con preguntas que existen en la gente y ahora traer como consuelo y traer palabras y traer las cosas y es mucho conversar, mucho ir como eso, pero mi enfoque principal es no si crecemos en números, sino cómo podemos ser una iglesia más sana. Ese mm. es el enfoque, o sea, Efectividad. que una iglesia sana es esta parte que es como un poco intangible, bueno, no, como que no lo dices, pero se siente, es tangible, pero no se dice, no es como, hola, veniste a un lugar sano, no es como la gente entra y dice, aquí me siento bien, me siento cómodo, me siento como parte, ¿no? Me siento incluido, me siento es como que lo dicen con esas palabras, aunque no buscamos, pero ese es nuestro entorno, ¿no? Creo que después de la pandemia entendimos mucho que está padre lo de los números porque sabemos cuánta gente está ahí, qué está Claro. sucediendo, es muy bueno saber cuánta gente está, por cuánto estamos orando, cuántas sillas poner, cuántas personas están, pero eso no puede ser más importante que una iglesia sana, Mm, emocionalmente sana, espiritualmente sana. Y eso es donde hemos trabajado mucho, ¿no? En esta apertura, en esta parte de mostrarnos sanos, de tratar con los temas. Eh, ya sea desde temas de salud mental, temas emocionales, tema espiritual, y ahí es donde está nuestro enfoque. Eso hace que nosotros seamos más congruentes, más íntegros, ¿no? Porque al buscar la sanidad tenemos que enfrentar las cosas en nuestra vida que nos están robando de poder ser íntegros en todas las áreas, ¿no? claro, y terminando esto, creo que algo que porque la verdad no es que te esté espiando, pero fui a uno de cuando estaba la pandemia y estaba todo esto de la pandemia Sí, sí, bien fuerte. A mí yo empecé a ver diferentes iglesias, diferentes domingos, y en la que yo estaba también, en la que estoy ahorita, sí, sí. yo también hago el sonido y todo eso, pero me dio como curiosidad de ir a empezar a eso. ¿No sabes qué? Voy a checar aquí la iglesia de Gabriel. Y la manera que tú hablas es una manera muy, ¿cómo te diré? Muy al frente, muy como una plática entre tú y yo, como estamos haciendo ahorita. Ujú, Tú tienes a la persona enfrente, tú te enfocas como si la persona estuviera enfrente tuyo, no una multitud, no un estadio, no lo que tú quieras, es simplemente una persona enfrente tuyo ujú, que le puedes ayudar. 100%. Yo como tú en ese sentido, yo no sentí ser pastor ah, por varias razones y tuve que sanar en ese sentido porque lo que estoy haciendo ahorita
es entrar en el ministerio Sí, sí. en otra manera. Y Sí, al sí. contrario, nunca me he alejado de la iglesia, pero sí tuve que sanar muchas cosas. Por ejemplo, una de Mm. las cosas que yo sané y que el Espíritu Santo me ayudó y Jesús me ha ayudado es cuando me trataron de violar. Oh, Y wow. de niño yo no sabía esto, pero hace muchos años yo le tuve que decir a mis papás que una misionera fue a la casa y empezó, ellos se quedaron en la casa, mis papás la abrieron las puertas de la casa y en ese tiempo, no sé si te acuerdas que era, oh, son ángeles que están entrando aquí, como dice la palabra, hay que hospedar Sí. a los ángeles, hay que esperar porque no sabe uno lo que está pasando, o no sabe los ángeles que están aquí. Bueno, este no era un ángel, que digamos, Sí, no. porque no solamente vino esa mujer, vino con otra mujer que era americana y la otra era mexicana, y eran como de ese tipo modelo mormón, ¿no? Uno Ajá. iba con el otro. Y yo, tiempo después, lo que pasó con mí y mi hermano le fue mucho más mal que a mí, fue que tuvimos que decirle a mi papá, yo no entendí qué es lo que estaba pasando, pero es la primera vez que yo vi pechos de una mujer, seamos sinceros. Y algo que a mí me ha impactado es que uh, la manera en que Dios me mostró cómo ser libre, Mm. no por, no por vómito, no por ya sabes, cómo me reprendían y que esto, el otro. Y eso fue una manera tan pasible en la que Dios Mm. me tuvo que decir a mí, tienes que ser sanado de esta área. Yo no me acordaba de eso, te soy sincero. Claro. El mismo Espíritu Santo fue el que me dijo, tienes que ser sanado de esta área. Y me llevó años, cuando yo tenía 7 años, casi la edad Wow. de mis hijas. Y para cerrar esto, ¿cómo puedes tú asegurarte que tu iglesia tenga una sana doctrina en donde tú puedas ayudar a gente, a lo mejor como yo, en ese sentido, que ha sido abusada sexualmente, Sí, en muchas áreas, a lo mejor abusada mentalmente, a lo mejor son abusados en su propia casa, a lo mejor sí, son abusos emocionales, a lo mejor abusos, a lo mejor en el matrimonio, no te puedes escapar de todo sí. esto. ¿Cómo podemos ayudar a gente a saber que han sido abusados entre las áreas que estamos hablando? Wow. Ese es todo un podcast. Oh, ya, vamos a hablar si quieres. Ese es todo un tema. Definitivo, algo que para mí ha sido muy importante es que en mi teología he mirado toda la historia cristiana, ¿no? No he buscado mis ojos solamente en una iglesia como moderna, como tal. He querido aprender de la historia de la iglesia desde los años 300, 400, 500. Para algunos algo de esto a lo mejor les causa un poco de shock, pero me ha abierto a poder escuchar de la iglesia desde bautista o anglicana o ortodoxa o algunas cosas incluso hasta de la iglesia católica, de las cómo Claro, lo han hecho, que han crecido, porque por mucho tiempo la anglicano, iglesia tenía todas estas expresiones diferentes, ¿no? Y claro. formas diferentes. Entonces he querido como tener esta humildad de no voltear a decir, yo, mi iglesia es la moderna, la La mejor de única. todas, ¿no? La mejor, la única, la que nunca se equivoca. No, Dios es la verdad y en su palabra es la autoridad máxima y yo estoy aprendiendo. O sea, mi iglesia no es como 100% la verdad, estamos como con mucha humildad, con mucha como reverencia sería la palabra, ¿no? De decir, ok, que podemos aprender. Y entre esas cosas, pues hemos descubierto que cuáles son los retos más grandes, ¿no? Entonces, hablando de este tema específico acerca de abuso, este fin de semana estamos comenzando ahora a trabajar más en relación a eso y tuvimos unas pláticas de prevención de abuso infantil, Wow. de cómo es, cómo se va llevando, traer invitados, traer a personas capacitadas, entrenadas en esta área. Estamos trabajando con una organización que se llama Ya Basta, una fundación, hablando acerca de este tema en específico, sobre todo porque en Puebla, donde yo vivo, 6 de cada 10 personas han sufrido algún tipo de abuso, ¿no? Wow. Físico, Sexual. sexual, emocional, Claro. en todas estas cosas, ¿no? Y entonces, si no somos conscientes de que la mitad de la gente que está en tu trabajo, en la iglesia en donde tú estás, ha sufrido esto, pues no estamos siendo conscientes de nuestro entorno, ¿no? Entonces, mucho de lo que buscamos es como, ok, ¿qué está pasando en la gente? ¿Cuáles son las situaciones? Y estamos ahora buscando sanar estas áreas, ¿no? Y entonces,
definitivo, es una tarea monumental, es una tarea muy grande, pero es una tarea a la cual tenemos que estar constantemente viendo en nuestro entorno y buscando traer respuestas a la gente a nuestro alrededor. Y creemos mucho en estas cosas, ¿no? O sea, por eso hemos tenido este enfoque en salud mental y ahora estamos teniendo este enfoque en cuanto a abuso y queremos seguir creciendo como iglesia para traer sanidad, ¿no? Y decir, ok, bueno, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué elementos podemos aprender de la ciencia, ¿no? Claro, De terapeutas, de claro, consejeros bíblicos, ¿no? Psiquiatras si es necesario, pero para poder traer paz y sanidad. Y creemos que el Espíritu Santo hace cosas extraordinarias en la vida de la persona, ¿no? claro. Entonces, todo en conjunto puede ser un ambiente donde la gente lo pueda hacer. Pero ahí es donde también tiene que haber integridad, porque si alguien viene y habla estas cosas, pues nadie debe de ser ventilado. Tiene que haber como muchas cosas ahí importantes de escuchar a la persona sin crítica, sin chisme, ¿no? Sin estarlo diciendo a todos, sino crear ese ambiente también de sanidad. Entonces Claro. es una tarea monumental. O sea, no que ya lo resolvimos, ¿no? Estamos aprendiendo, pero le queremos entrar a esos temas sin duda. Claro, y creo que es muy importante. Terminando ya, te doy tantas gracias por por darnos tu tiempo, la vulnerabilidad que estás mostrando también, hablar, porque solamente como dices, el púlpito tiene un punto, pero cuando empiezas a hablar y cuando eres una persona normal, tienes que ser vulnerable, somos vulnerables, de otra manera no vamos a Sí, poder alcanzar a gente, no vamos a poder alcanzar y abrazar a gente, a lo mejor con nuestras palabras, a lo mejor dando un consejo. Y te doy gracias por eso, por la vulnerabilidad que estás mostrando y por tu tiempo, lo aprecio tanto, de verdad. no, Creo muchas que gracias. espero que esta no sea la última ocasión y te voy a estar invitando, te voy a estar Sí, molestando sí, otra vez. mucho Así es gusto. que ¿nos quieres decir un poco más de tu podcast, de tu iglesia, Sí, dónde te pueden ver, dónde te pueden escuchar? ya. Tengo el podcast humano que está en todas las plataformas, ¿no? Donde hay podcast humano sin la letra H, entonces empieza con la U. Es un podcast sobre salud mental y autodescubrimiento. Spotify es donde más se escucha, pero en cualquier plataforma de podcast. Y también hay un podcast de Comunidad a la Mesa, donde también se suben los mensajes de los domingos y también están en YouTube. Entonces, si alguien quiere ahí seguir la información, creo que la mayoría utilizan Instagram. Entonces, en Instagram estoy como Gabriel-Borja para poder conversar, para poder estar hablando acerca de estos temas, para preguntas y pues agradecerte mucho, Pablo, porque yo sé que esto requiere mucho trabajo, requiere un corazón. Gracias por también tener estas conversaciones para papás, ¿no? Que necesitamos. Como hombres no queremos tener estas conversaciones, no queremos hablar de estos temas y es ser valiente, es poner como que eso y eres un regalo también para No, no, mi nosotros. hermano, Nos motiva. gracias a Muchas ti. gracias. Al contrario, el regalo Muchas eres tú. gracias. No, no. Y terminando con esto, la, la fuente de donde yo agarré la inspiración es que yo quería ser animado, yo quería ser levantado, yo quería ser retado como Mm, hombre. Y eso fue lo que dije, ¿sabes qué? Voy a empezar a hacer un podcast porque de verdad es esencial muchas veces que nos digan como papás, la estás regando. mm, Pero también hay gracia para empezar a hacer las cosas de nuevo, para empezar de nuevo, para hacer las ya, cosas bien. ¿Y por qué no? ¿Por qué no sí, empezar a hacer las cosas bien y evitarse muchos problemas, yo creo, en ese sentido? 100%. Gabriel, muchísimas gracias. Voy a poner todos tus Gracias. links abajo en la descripción para las personas que quieran escuchar y deseen. No se pierdan de escuchar a Gabriel Borja. Si están alrededor de la ciudad de Puebla, por favor, échenle un vistazo, Cáigale. vayan, ya, cáiganle. ¿Por qué no? Va a haber tacos, ¿verdad? Va a haber Sí, tacos. seguro, 100%. Árabes, tacos A árabes. ver, árabes, semitas, todo lo que ustedes quieran. Me encanta mi Puebla, yo estoy impaciente por ir a Puebla y no ha sido la primera vez, pero creo que ahorita no voy a poder ir porque tengo 5 hijos. Ni siquiera a México voy a poder ir, pero les estoy dando muchas gracias. Gracias, Gabriel, a tu esposa, a tu Gracias. bebé. Dales gracias porque estás tomando tiempo de tu No, precioso gracias. tiempo para estar con nosotros y agradecerles a todo el mundo. Si a ustedes les gusta este tipo de pláticas, por favor, denos un like, suscríbanse al canal y a todas las plataformas de que están en podcast. Denos 5 estrellas para que este podcast pueda empezar a surgir aún más y más y más. Si ustedes hablan inglés, también tenemos el podcast That's Club en inglés y ya tenemos la primera temporada puesta y ya empecé a hacer la segunda temporada, así es que
vamos a empezar a hacer algo diferente. Y una vez más, Gabriel, si quieres ser parte de esto, te doy la bienvenida. Muchas gracias. No, sí, Gracias. cuanto sea necesario. Vale, gracias, muchas gracias. A todos, muchísimas gracias. Que Dios me los bendiga, échenle ganas. Y aquí estamos para animar, a levantar y también retarte. Muchísimas gracias.